pasó algo en la clase pasada, grabé yo la clase que tuvimos, pero no sé qué pasó, como se actualizó la cosa esta con la que yo grabo, y no se escucha mi voz. La clase está, se escucha su voz, pero no la mía. Entonces la voy a subir de todas maneras para que la tengan, pero les digo que así quedó esa, ¿no? Entonces, bueno, ya, lo que sea. Al rato la subo ya para que la tengan. Subo esa y la de el grupo de ciencias políticas para que tengan ahí dos clases. Sí, pero así va a estar la clase sin mi voz. Lo que ustedes dijeron sí se escucha. Entonces voy a hacer aquí mis curvas. Listo, a ver, entonces. Ok, entonces este es el esquema básico. Entonces, este sería nuestra curva LM que vimos la clase pasada. Y esta es la IS, ¿no? Que vimos antes, de hecho, de salir de vacaciones. Aquí se determina el ingreso y acá la tasa de interés. Pues vamos a ver cómo básicamente se interactúan. Entonces, por un lado, vamos a poner con el colorcito, la IS, la IS es una función. Bueno, esto más bien lo voy a poner como una función que depende del gasto público y los impuestos. ¿Por qué? Porque en este modelo, tanto el consumo como la inversión son variables que se determinan, que dependen del ingreso y de la tasa de interés. ¿Sí? Que dependen del ingreso y de la tasa. Entonces se determinan dentro del modelo. El gasto público y los impuestos son variables que están determinadas fuera del modelo, que las pone el gobierno, ¿no? A través de su política fiscal. Entonces, la política fiscal aquí eh, eh, fundamentalmente es cómo el gobierno aumenta el gasto o modifica los impuestos. Entonces, en ese sentido vamos a entender el modelo de la ISLM, pero en general la política fiscal. Entonces, aquí vamos a ver los movimientos de las curvas, así sencillito. Entonces, si aumenta el gasto público, esto va a tener un aumento, una repercusión directa en el incremento de la ISLM. Entonces la IS se va a mover así. Si disminuyen los impuestos, también el efecto será el mismo, una expansión de la ISLM. Entonces vamos a ver, ya sea que aumente el gasto o disminuya los impuestos, el efecto será una expansión de la IS, perdón. Yo estoy con la L, de la IS. Entonces, voy a mover la IS. Entonces, imagínense que aumenta el gasto o disminuyen los impuestos. Entonces, la IS se va a desplazar así. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué efecto tiene? Pues fundamentalmente,
si estamos en una situación en donde las dos son iguales aquí, pues con ese incremento en IS, lo que va a pasar es que se va a incrementar el ingreso y la tasa de interés, ¿no? Entonces, ese sería el efecto, digamos, directo de un aumento en el gasto o una disminución de los impuestos. Entonces, lo que pasaría entonces, que pasaríamos de este nivel 0 a un Y1, de este nivel 0 a un I1. Entonces, repito otra vez, ya sea que aumente el gasto o disminuyen los impuestos, la IS se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Este desplazamiento, este movimiento por el incremento en el gasto público o la disminución de los impuestos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la LM? La LM es una función fundamentalmente de la oferta de dinero y de los precios. Entonces, cuando aumenta la oferta monetaria, entonces la LM se desplaza así. Entonces, esto es lo que le ocurre, a ver, a LM se desplaza así. Ya sea que aumente M o que se reduzca P. Entonces, si se reduce P, igual LM tiene el mismo efecto. Se desplaza así. Vamos a ver, entonces, un aumento en M o disminución en P, el efecto que tienen es desplazar esa LM, ahí más o menos, digamos aquí. Lo que nos daría otro nivel aquí. Entonces me acerco nada más para ver. Entonces, ya sea que aumente M o disminuya P, la LM se desplazará hacia la derecha y hacia abajo. Y como veníamos de este punto, pues ahora vamos así. Si estuviéramos en este punto, pues iríamos acá. Si estuviéramos en este punto, pues nos moveríamos así. Bueno, en cualquiera de los dos casos, ya en este, digamos, en este que estamos aquí, en este punto, pues el ingreso aumentaría, ¿eh? Y la tasa de interés disminuiría. Aquí, por ejemplo, llevándola más o menos al primer nivel que tenía. Pero ¿cuál es la moraleja? Bueno, si aumenta IS, aumenta el ingreso y aumenta la tasa. Si aumenta LM, aumenta el ingreso y disminuye la tasa, ¿sí? Entonces, esas son las dos, digamos, los dos movimientos de aumento que tenemos en la IS y los efectos sobre el ingreso y la tasa de interés. Esa es la primera parte, ¿no? Entonces, ya que tenemos, ya que construimos el esquema IS, lo que deberíamos de encontrar
es cómo resolver ese sistema y encontrar una tasa de interés y el ingreso de equilibrio bajo este esquema. Acuérdense que es de Higgs, que es la síntesis neoclásica. Eso es lo que tendríamos que encontrar. Bueno, cualquier movimiento después, un incremento en el gasto o una política en general, un incremento en el gasto, una baja en los impuestos o una política fiscal expansiva, el efecto que tendría es mover la IS. ¿Sí? Un efecto de una política monetaria expansiva sería el mover la LM, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces aquí lo que estamos viendo son políticas, política fiscal, política monetaria expansiva. ¿Cómo sería contractiva? Pues al revés. Si cayera el gasto y aumentaran los impuestos, eso sería una política fiscal contractiva. Si disminuyera la oferta monetaria o aumentaran los precios, eso tendría como objeto, bueno, como resultado, no como objeto, una política monetaria restrictiva. ¿Sí? Entonces, una política monetaria restrictiva tiene como resultado una tasa de interés más alta. ¿Sí? Una política fiscal restrictiva tiene como resultado un gasto público más bajo. ¿Sí? Entonces ahí, ahorita vamos a jugar cómo estos dos movimientos en la IS y la LM van a afectar oferta y demanda. ¿Sale? Entonces, aquí no hay dudas o más o menos. Sí, profe, ¿podría repetir rapidísimo lo de que la política expansiva aumenta la tasa de interés y la política monetaria disminuye el gasto público? Al revés, pero hay más o menos, ¿no? Entonces, otra vez repito. Entonces, política fiscal afecta IS. Política monetaria afecta a LM. Ahí vamos, tu primer punto, ¿no? Entonces, política fiscal IS. Política monetaria LM. Entonces, política fiscal contractiva sería disminución del gasto, ¿sí? O aumento en los impuestos. Política monetaria contractiva sería una disminución de la oferta monetaria que llevaría como resultado un aumento en la tasa de interés. ¿Sale? Entonces, ahorita seguimos con esto, vamos a seguir con esto. Voy a hacer ahorita un esquema. Entonces, aquí se mueven así. Ya sabemos cómo se desplazan, se aumentan y obviamente lo contrario es si disminuyen, ¿no? Entonces, digamos, esa parte no la explico, se las dejo para que ustedes más o menos la carburen. Aquí lo que vimos fueron incrementos. Entonces, lo contrario es un decremento. Entonces, cualquier incremento es política monetaria y fiscal expansiva. Y cualquier decremento o disminución es política monetaria y fiscal contractiva. ¿Ok? Entonces ahora voy a hacer otra gráfica para entender cómo este modelo de la ISLM se relaciona con el nivel del ingreso en el mercado de la oferta y demanda agregadas. ¿Ok? Entonces voy a volver a hacer otra gráfica más grande, porque ahora voy a poner dos mercados. ¿Ok? Voy aquí, voy aquí. Ay, miren, aquí tengo otra. Qué bueno. Ok. Entonces voy a profundizar aquí. Voy a poner la IS igual y la LM, ¿no? Entonces LM con amarillo
y ese con azul. No se vayan a marear, no se vayan a marear. Ahí está. Ok. Voy dibujando mi grafiquita para que se vea más o menos bien. Ahora voy a poner con rojo. Me lo voy a llevar para arriba para que entiendan ahorita qué es lo que estoy haciendo aquí. Y vamos a poner una curva de demanda. La voy a poner con negro. Y voy a poner otra línea. Bueno, que va a ser ahorita les explico esto. Nada más déjenme terminar mi gráfica. No se mareen porque me voy de lo. Ok. Ahí. Ok. Entonces voy a poner aquí ya con mi plumón rojo las coordenadas. Entonces aquí tengo tasa de interés. Aquí tengo el ingreso. Aquí tengo los precios. Entonces, esta es la curva, esta es la LM. Esta, la azul, quedamos que era la IS. La negra es mi demanda. Mi demanda. Esta roja de acá, firme, es mi ingreso potencial. Entonces, este es el ingreso o la producción que potencialmente con la maquinaria y los factores de la producción que tengo disponibles puedo llegar a realizar. Entonces, una situación como la que se presenta aquí, ¿sí? En donde el ingreso potencial es mayor que el ingreso real, el existente, digamos. Si pasa esto, lo que quiere decir es que hay desempleo. ¿Sí? Entonces, si el ingreso potencial es mayor que el observado o el real, quiere decir que la economía podría producir más, pero por alguna razón no llega. ¿Cuál? Pues podría ser, la razón fundamental aquí es una insuficiencia de demanda. Entonces, si la demanda es más chica de lo que potencialmente puedo producir, pues voy a tener desempleo, ¿sí? Porque si no hay demanda, no es rentable para el inversionista llevar a cabo un proyecto de inversión, porque no es rentable. Si no vendes, no es rentable. Entonces, cuando hay una insuficiencia de demanda, hay desempleo y los empresarios no invierten. ¿Ok? Entonces, esta situación se da cuando, repito, el producto potencial está por encima de la producción observada o real. Entonces, en este caso, aquí estaríamos en esa situación, con un nivel de precios acá y con esa demanda en este, digamos, en este equilibrio de la ISLM. Entonces, aquí lo que puedo hacer es combinación de política monetaria y fiscal para llegar al pleno empleo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, tengo que incrementar la demanda. Entonces, ¿cómo le hago?
Pues una de las cosas que puedo hacer, primero, voy a empezar con la IS. Entonces, incremento el gasto. Entonces, si incremento el gasto, ¿qué va a pasar? Que la IS va a incrementar. Se va a desplazar hacia arriba y hacia la derecha. Y entonces eso me va a generar una mayor tasa de interés, pero va a incrementar, a ver, aquí, me va a generar una mayor tasa de interés, pero también me va a incrementar el ingreso, ¿no? Entonces, mi curva IS se desplazaría, digamos, aquí. Entonces aquí este desplazamiento pues me llevaría de este punto para acá arriba. A este nuevo equilibrio. Entonces, en este nuevo punto de equilibrio, yo lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener aquí más o menos esto. Entonces, espérenme, nada más acabo con mi grafiquita para que se vea bien. Y para que le entiendan. Ok. Entonces, incrementé el gasto. Entonces, este desplazamiento de aquí para acá es por el incremento en el gasto. Ese incremento en gasto, bueno, pues ya me desplazó esta IS. Entonces voy a pasar de la 0 a la 1. Y voy a llegar a otro nivel de ingreso. Y ya no va a ser este de acá. Le voy a poner Y0. Ya voy a estar en 1. Y me voy a pasar de I1 a I2. ¿Sí? Entonces, fíjense. Entonces, el efecto primero es un incremento de la IS, ¿sí? Que me va a generar un incremento en la tasa de interés, y aquí lo veo, y un aumento en el ingreso de 0 a 1. Ese es el primer efecto. Pero también ese incremento de la IS lo que me genera es un incremento de la demanda. ¿Por qué? Porque el gobierno está gastando más, entonces está incrementando la demanda. Entonces eso me va a desplazar mi curva de demanda de aquí para acá más o menos. Ahí así. Y los precios se van a quedar ahí más o menos constantes. Ahí está. Entonces, incrementó mi demanda de 0 a esta demanda que es 1. ¿Sí? Y fíjense entonces, ¿qué pasó? Entonces, incrementó el gasto, incrementó la IS, aumentó la tasa de interés, aumenta el ingreso, aumenta la demanda, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues que se reduce el desempleo, pero todavía no llego a este nivel. Me falta, digamos, otro pedazo, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahora, cuando yo gasté más en este modelo de la IS, incrementé la tasa, ¿no? Entonces, ¿conviene tener una economía con una tasa de interés más alta? ¿Sí o no? Les pregunto. Sí, ¿no? Porque generas más empleo a las personas. ¿Sí conviene con la tasa de interés más alta?
porque también generas más intereses, ¿no? Entonces no nos conviene, bueno, no. No conviene porque es más caro. Imagínense ahorita la gente que no tiene trabajo y que aumente el gasto, algunos se emplearán más, pero otros que deben dinero, tarjeta de crédito, pues no les conviene la tasa de interés más alta, ¿no? Entonces, en general, ese movimiento me va a detonar más demanda, pero me está encareciendo la tasa. Entonces, lo que yo podría es, ok, ok, entonces lo que voy a hacer, chamacos, ahorita me están pidiendo que tienen que hacer lo de la encuesta. Entonces, vamos a acabar rápido, ya después les dejo para que hagan la encuesta de no sé qué, ¿sale? Pero bueno, ahorita estamos explicando esto, voy a terminar rápido. Entonces la cosa es la siguiente, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya moví la IS. Ahora, ¿qué podría hacer para bajar la tasa? Mover la LM. Entonces, ahora, en el segundo movimiento, lo que voy a tratar de hacer es incrementar la liquidez, la oferta de dinero, y esto me va a desplazar así la LM. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Bueno, este desplazamiento va a disminuir la tasa de interés y aumentar el ingreso. Entonces, ¿cómo se va a mover? Bueno, se mueve así. Vamos a ver. Ahí está. Entonces voy a moverla. Entonces, se mueve la LM de 0 a 1 y entonces va a bajar la tasa así a este nivel y podría alcanzar mi pleno empleo con una tasa más baja, ¿sí? Porque si sigo con la IS voy a seguir incrementando la tasa, ¿sí? Entonces me conviene hacer una combinación de política. Primero hago una combinación de política fiscal y política monetaria para evitar que se incremente la tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, incrementé la liquidez a través de la LM, cayó la tasa y aumentó el ingreso y llegué al ingreso potencial. Esto también va a tener un efecto sobre la demanda. LM lo que va a producir es un incremento en la demanda. ¿Por qué? Porque si hay más liquidez a través de bajar la tasa de interés, los créditos son más baratos, entonces la gente tiene mayor posibilidades de gasto. ¿Sí? Entonces eso incrementará la demanda general. Y ya lo que veríamos es otro desplazamiento de la demanda compatible con el pleno empleo, ¿no? Hay más o menos, hay más o menos. Entonces ahí tendremos ese desplazamiento hasta ahí. 2. Ahí está. Entonces, fíjense cómo fue. Entonces, lo que hice ya fue combinar política fiscal y política monetaria para alcanzar el pleno empleo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Esa combinación de políticas. Entonces, una tasa de interés más alta no conviene porque la gente que está endeudada pierde. ¿Sí? Entonces, puedo empezar a hacer una política fiscal, combinarla con otra monetaria para llevar a la economía al pleno empleo con una tasa de interés más o menos no tan alta, ¿sí?
y logrando el pleno empleo, ¿no? Eso sería, Profesor, digamos, el efecto. una duda. Adelante. Eh, Hace varios años, Ecuador se tuvo que dolarizar completamente. Ujú. Entonces estuve viendo que durante esa época muchísima gente cayó en la ruina porque no podía pagar sus créditos. ¿Eso cómo aplica? Ok, pero a ver, la cosa de la dolarización es distinta porque en Ecuador, sí, yo creo que cuando estuve ahí, creo que estuve por allá, sí, yo viví Ecuador un rato, ellos no tienen política monetaria. ¿Por qué? Porque no tienen el control de la moneda, ¿sí? Entonces no pueden ellos determinar la tasa de interés, ¿sí? O sea, por ejemplo, nosotros aquí emitimos pesos y compramos en pesos, peso mexicano. Entonces el Banco Central mexicano es el que determina la tasa de interés para el peso, ¿no? Si estuviéramos dolarizados, nosotros no podemos determinar la tasa de interés. Tendríamos que agarrar la tasa de interés que determina la Reserva Federal. Entonces, Ecuador no tiene política monetaria, ¿sí? Renunció a su política monetaria, ¿sí? Entonces, es el problema de la dolarización. No tienen política monetaria. No pueden influir en la tasa de interés, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dolarizan los países? Pues para evitar la devaluación de las monedas, ¿no? O sea, nosotros sabemos que siempre estamos ahí viendo cuál es la paridad peso-dólar, ¿no? Entonces tú te dolarizas y ya no tienes ese problema, pero no tienes política monetaria, ¿sí? Más o menos ahí. Entonces no puedes influir en el costo del dinero, no puedes influir en el costo del crédito. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Por ejemplo, la zona euro. Los países que están dentro de la zona euro no tienen política monetaria, ¿sí? No tienen, ¿por qué? ¿Quién les fija la tasa de interés? El Banco Central Europeo, pero ellos no tienen. Con la crisis de Grecia, ¿sí? En la crisis griega, los griegos no tienen política monetaria, ¿no? Entonces, imagínense, eh, se vieron endeudados, ¿por qué? Porque le subieron la tasa de interés los bancos, ¿sí? Estás en crisis, ahora paga más, ¿sí? Entonces, tuvieron que pagar y tuvieron que restringir su política fiscal. ¿Por qué? Porque para poder pagar tenían que ya no gastar tanto, tener un superávit fiscal, y eso implicaba en una economía como la griega, si disminuyes el gasto, disminuyes la demanda y disminuyes el ingreso. Entonces, aplicar una política contractiva para poder seguir en la zona euro. ¿Tiene sus ventajas estar en la zona euro? Sí, pero también por esa razón, por esa misma razón de las ventajas y desventajas, Inglaterra se salió de la zona euro. ¿Por qué? Porque dentro de la zona euro no tenía política fiscal y monetaria autónomas, sino estaba acotada a los lineamientos de la zona euro, ¿sí? Entonces, bueno, pero aquí estamos hablando de una economía, un escenario más o menos de economía cerrada y que tienes el control de tu moneda. Si tienes control de tu moneda, tienes política monetaria. Si no tienes el control de la moneda, no tienes política monetaria. Pero aquí la idea en este esquema, ¿sí? Repito, es tratar de llegar al pleno empleo con una combinación tanto de política monetaria como política fiscal. Ahora, vamos a ver el caso extremo. ¿Qué pasa cuando ya estamos en el pleno empleo? ¿Ok? Entonces vamos a ver. Voy a hacer otra gráfica.
Bueno, aquí espero que haya quedado claro más o menos. Voy a hacer voy a utilizar una limpia y voy a hacer otra gráfica. Entonces, mientras, les voy a pasar el link que me acaban de compartir para que hagan la encuesta, chavos. Esperen, entonces, en lo que abre esa porquería. A ver, se las paso aquí en el chat. Bueno, ahorita vemos eso, lo de la maldita encuesta. Entonces voy a hacer otra gráfica. Igual. Así grande para discutir los dos movimientos. Entonces ahora voy a poner igual la LM, bueno, con amarillo para que sea consistente. LM y la IS. Vamos a ponerla con rojo. Ok. Voy a poner... Ay. Ahora la voy a poner con negro. La línea. Bueno, la pongo firme. A ver, esperen un tantito. Listo. Bueno, voy a hacer mi demanda. Con verde, la demanda con verde. Voy poniendo lo que me falta. Aquí está el precio. Y acá la tasa. Ahí está. Ahora sí. Ahora, fíjense. Una cosa que se me fue explicar. ¿Todos están viendo, chamacos? Sí, profe. Fíjense. Entonces, yo lo que hice en este esquema, en donde estaba explicando estos movimientos, hice combinación de política monetaria y fiscal para ir incrementando el ingreso, primero de Y0 a Y1 y después hasta YP. ¿Y qué pasó con los precios? Los precios se mantuvieron constantes. ¿Por qué? Porque cuando hay desempleo, hay factores de la producción que no son demandados y que si se demandaran, se demandarían al mismo precio. ¿Qué dice Keynes? Que cuando hay desempleo, hay desempleo involuntario, que son una masa de trabajadores que estarían dispuestos a trabajar al mismo salario. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy ocupando los factores de la producción en un esquema de desempleo, no tienen por qué incrementar los precios. Entonces, crece la demanda y no crecen los precios. Lo único que hacen las empresas es utilizar esa capacidad excedente que tienen y producir más conforme la demanda incrementa. Entonces, no tiene que haber incremento de precios. No lo hay.
Simplemente crece la demanda y crece la oferta, ¿sí? En consonancia. Ahora, ya vamos a ver el esquema del pleno empleo. Entonces, fíjense aquí. Si yo ya estoy en pleno empleo, esta es Y de pleno empleo. Miren, que está re fea. Entonces, estoy aquí, esta es mi Y de pleno empleo. ¿Sí? Entonces, si yo hago política fiscal o política monetaria expansiva, vean lo que va a pasar. Si yo hago la política fiscal, entonces, ahora voy a disminuir los impuestos. Entonces, ahora disminuyo los impuestos. Entonces, eso me va a generar un desplazamiento de la IS también hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, lo que me va a incrementar la tasa de interés y el ingreso. Me incrementaría el nivel de ingreso. ¿Sí? Y entonces, eso es lo primero. Ahora, ya sabemos que la IS, ese incremento en la IS me va a llevar a un incremento en la demanda. Entonces tengo esto. ¿Sí? Entonces voy a tener lo siguiente. Yo ya tengo IS, esta es mi curva IS. Esta es la LM. Bueno, entonces la que se va a desplazar es la IS. La voy a hacer paralela. Se desplaza la IS. ¿Por qué? Porque disminuí los impuestos, la gente tiene más para gastar. A ver, pero es roja. Aquí estoy poniendo amarilla. La gente tiene más para gastar. ¿Sí? Entonces se desplaza para acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en teoría tendría que pasar lo siguiente, que incrementara el ingreso y que aumentara la tasa de interés, ¿no? Entonces voy a pasar de esta tasa 0 a esta tasa 1. Y aquí voy a pasar de YP a esta 1. ¿Sí? Pero la economía, entonces también crece la demanda, ¿no? Dijimos, crece la demanda, se expande la demanda. Entonces voy a dibujar aquí la expansión de la demanda. Para acá. Entonces, ahí va. El ingreso tendría que crecer. Pero ¿qué pasa? Si ya estoy en pleno empleo, ¿puedo crecer? Esa es la pregunta de los 1,000 millones. ¿Puedo producir más si ya utilicé toda mi capacidad potencial? No. Ya no se puede. Entonces, el efecto de esta política va a ser nada más incremento de precios. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que va a pasar es, aumenta la IS, aumenta la tasa de interés, pero no crece el ingreso, porque ya estoy en la máxima capacidad. Va a crecer la demanda y como ya no se puede producir más, los precios van a tender a crecer. Si crecen los precios, ¿no? ¿Qué es el efecto? Entonces, si crecen los precios, entonces esto me va a generar una disminución de la LM. ¿Por qué? Porque dijimos que la LM está en función de M sobre P, ¿no? En términos reales, la cantidad de dinero va a disminuir, ¿sí? Porque aumentan los precios. Entonces, esto va a generarme un desplazamiento, una disminución de la LM. ¿Hasta dónde? Pues hasta el nivel
que regrese al equilibrio, al pleno empleo o al nivel de producción potencial hasta aquí, digamos, ¿sí? Entonces, y también, entonces esto me va a generar un aumento, disminuye la LM y aumenta la tasa de interés, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿por qué disminuye la LM? Otra vez repito, porque incrementan los precios. Entonces, en términos reales tengo menos dinero y entonces lo que voy a tener es este desplazamiento de aquí, de la LM0 a la LM1, que es esta de acá. Y la tasa de interés se va a ir moviendo hacia atrás y hacia arriba. Entonces, voy a regresar al mismo nivel de pleno empleo, pero ¿con qué? Con precios más altos y tasa de interés mucho más alta, porque esa sería la tasa, ¿no? Más o menos por aquí. Hay dos. Entonces, la moraleja es la siguiente. Cuando yo ya estoy en pleno empleo, pues no me conviene hacer política monetaria ni fiscal. ¿Por qué? Porque terminaría con mayores precios y mayor tasa de interés. ¿Queda claro? Pero la razón fundamental es que yo ya no puedo producir más porque yo ya acabé con mi capacidad potencial. ¿Cuál sería la forma de incrementar mi capacidad potencial? Pues que hubiera un cambio técnico, que hubiera una inversión nueva, que expandiera la capacidad potencial de producción de la economía, ¿sí? Pero en una cuestión fija, si esas condiciones de oferta, que son la dotación de capital o la innovación, son cuestiones de oferta. Si esas no cambian, pues entonces yo no puedo expandir la capacidad potencial y por lo tanto cualquier política fiscal expansiva, el único efecto que va a tener es incrementar la tasa e incrementar los precios. ¿Queda claro, chavos? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Seguros? Sí, profesor. Ok. Entonces, bueno, paso desde 0 al D1. Entonces, fíjense, chamacos. Este sería el caso clásico y el que vimos con desempleo sería el caso keynesiano, ¿sí? En este modelo de la síntesis neoclásica. Yo lo dejaría hasta aquí ya para aplicar el segundo parcial, ¿sí? Entonces, la próxima clase, bueno, yo en el fin de semana les subo su cuestionario de los temas que quedan pendientes y la próxima clase empezaríamos a resolver las dudas del cuestionario. Ahí les voy a agregar algunos puntos que tal vez desarrolle ese día, ya para que quede completa esta explicación, pero hasta aquí nos quedamos, ¿sí? Y bueno, tienen que hacer la maldita encuesta. Voy a dejar de grabar. Bueno, antes que nada, a ver, ¿tienen dudas, chavos? No, profesor. Seguros, ¿eh? Sí, seguro. Ok, entonces, ya para que también acabemos este semestre que estuvo medio raro. Y bueno, entonces voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar.